Buenos días, mi nombre es Carlos Acosta. Voy a decir del módulo de análisis de circuito, en el cual nos pide como ejercicio realizar 5 salidas. Una salida, una salida de pasabaja de 450 Hz, una pasabanda de 450 a 1.8 kHz, una pasabanda 2 de 1.85 kHz, una pasabanda 3 de 5 kHz a 12 kHz y un pasalta de 12 kHz. Cronograma de actividades, pues cogí que el día 1 se iban a estudiar los temas planteados para esta elaboración y los demás días los tomé para la elaboración de cada circuito. Para el circuito pasa baja, que es el primer circuito que nos piden, decidimos por tomar un circuito del tipo LR, el cual consiste de una bobina y una resistencia conectadas en serie. En la fórmula general de la frecuencia de corte tenemos que R sobre 2pi L es igual a L. Frecuencia de corte tenemos que 12 ohmios por 2pi por 450 Hz es igual a 4.24 mil valor de la bobina. Tenemos que como valor inicial un voltio, sacamos el voltaje RMS de un voltio que es 707 milivoltios. Esto nos va a servir a la hora de la simulación. Entonces tenemos que, vamos a multisim, aquí lo tengo en multisim, y si simulamos este circuito, y si simulamos el multisim nos va a dar algo como esto. Entonces pasamos a paso. Ahora movemos el cursor hasta que de 700 voltaje de valor RMS es igual a 700. Vimos que el valor de la frecuencia es de 450. Este para el circuito pasa baja, el cual vemos tiene esta forma de onda. Ahora vamos a la elaboración del circuito pasabanda 1. Pasabanda 1 nos dice que debe ser con una frecuencia baja de 450 Hz a una de 1.8 kHz. Quiere decir que la frecuencia que va a dejar pasar solamente va a estar entre 450 Hz a 1.8 kHz. Y para este circuito decidimos coger un circuito RLC, tipo RLC, el cual está compuesto por una bobina, un condensador y una resistencia conectadas en serie. Tenemos que el valor de las bobinas y tenemos el valor de las dos frecuencias. Entonces tenemos que hallar primero el valor del ancho de banda. El valor del ancho de banda es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. 1.8 kHz menos 450 Hz equivale a 1.35 kHz. Hallamos después la frecuencia de resonancia, que es el pico más alto de la frecuencia cuando está en funcionamiento. Tenemos que para la frecuencia de resonancia tenemos que el valor de la frecuencia 1 más el ancho de banda sobre 2. Al repasar los valores tenemos que la frecuencia de resonancia nos da 1.12 kHz. Ahora hallamos el valor de la bobina. El valor de la bobina podemos hallar con la frecuencia, con el valor del ancho de banda. Reemplazamos el valor y nos queda que el valor de la bobina es 1.40 milihenry. Y el valor del condensador lo hallamos simplemente sustituyendo el valor de la frecuencia de resonancia. Luego hallamos el factor de calidad que nos da 0.83%. El valor de voltaje RMS lo vamos a tener como referencia para poder calcular dónde se genera la frecuencia de corte. Aquí tenemos el valor del voltaje. Aquí tenemos el esquema eléctrico y vamos a la simulación. Aquí tenemos el circuito eléctrico. Ahora vamos a darle play a la simulación. Aquí tenemos ya moví los dos cursores, ya 6.34 Hz hasta 2000 kHz.
hay que ver que el factor de calidad es de 0.83, por eso no nos da exactamente. Y ahí vemos el ancho de banda que es 1.36 kilómetros. Ahora voy a explicarle el circuito pasa alta. Los otros dos circuitos pasa banda se hacen de la misma manera. Simplemente que los valores de la bobina, de la condensador en cada circuito es totalmente diferente. Ahora voy a explicarle el circuito pasa. Para el circuito pasa alta, decidimos tomar un circuito que sea de tipo RC, otra de un circuito formado por un condensador y una resistencia conectada en serie. Ya sabemos que el valor de resistencia es igual a 12 ohms y que la frecuencia de corte debe ser mayor de 12 kiloohms. Necesitamos hallar el valor del condensador. Para esto, utilizamos la fórmula de hallar la frecuencia de corte para un circuito RC y reemplazamos la frecuencia de corte por el valor del condensador, lo que nos da un valor de 1.10 microhenrios. Entonces, este sería el circuito. Y vamos al simulador para mostrar el circuito como. Aquí tengo el valor, aquí tengo el circuito que diseñé. Aquí puse el valor de 1.10 microfaradios. Y esta es la resistencia. Bueno, aquí movemos, ya tengo el cursor en 707, bueno, no 707, pero 702 milivoltios. Y nos da que la frecuencia que vas a pasar es de 11.924 kHz en adelante. A diferencia del circuito pasa baja, por último, hacer un solo circuito con todos los circuitos pasabandas que nos propusieron, los pasa baja y los pasa alta. Entonces se los voy a mostrar cómo quedó. Circuito eléctrico integrando todos los circuitos pasa alta. Ahora vamos a ver el funcionamiento de todos trabajando al mismo tiempo. Aquí tengo la gráfica de los resultados de todos los circuitos pasabanda trabajando al mismo tiempo. En el filtro pasa alta y el cursor 2 en el filtro pasa baja. Vemos que la frecuencia de corte del filtro pasa baja termina donde comienza la frecuencia de corte del pasabanda 1. Y donde termina el pasabanda 1 comienza la frecuencia de corte del pasabanda 2. Y ahí sí sucesivamente pasa el pasabanda 3. Y este termina donde comienza la frecuencia de corte del filtro pasa alta. Por lo tanto, vemos que ninguna de las frecuencias se interponen uno con otro.